Hoy día, 2 de agosto de 2015, me presento ante ustedes, señoras, señores y jóvenes, en general, hombres y mujeres. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional. Obtengo mi conocimiento por recortar y archivar desde el año 1968 hasta hoy día, del Diario Oficial El Peruano, las tres fuentes, o sea, las normas constitucionales que se van modificando de acuerdo con el artículo 106 de la Carta Magna, y también las leyes más importantes. La segunda fuente, la jurisprudencia, por el hecho de que recorto las sentencias de la Corte Suprema en el caso de casación, y también las del Tribunal Constitucional en cuanto a sus 7 procesos constitucionales. Y por último, la doctrina, o sea, la opinión, el parecer de los especialistas en cada área del derecho, sean abogados o abogadas especializadas en estas áreas. Hoy día voy a tratar de lo que nos corresponde hacer a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven, hombre o mujer, en el Perú, frente a la gran corrupción y de corruptos que hay en el Perú, especialmente en el caso de 3 partidos políticos, como el aprismo, el fujimorismo, que ahora su nueva denominación es Fuerza Popular, y Solidaridad Nacional, que han inundado e inundan los entes constitucionales como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente de la corrupción que también hay en Perú Posible, de Alejandro Toledo Manrique, en Más Perú, de Pedro Pablo Kuczynski Rodar, en Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, o en Gana Perú, o el nacionalismo de Moisés Ollanta Humala Tazo. ¿Por qué les he hecho esa mención de que el aprismo, el fujimorismo y Solidaridad Nacional han permitido y permiten la gran corrupción en el Perú? Porque en el caso del alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, este ha iniciado una construcción del bypass en las avenidas 28 de Julio y Arequipa, sin contar con ninguna autorización, produciendo una gran congestión vehicular en donde todos los vehículos se demoran como 1 hora de salir de estos atolladeros, de estos sitios. Estoy hablando de Paseo Colón, la avenida Guzmán Blanco, 28 de Julio, avenida Brasil, avenida Grau, avenida Petituar, avenida Arequipa, avenida Arica, Paseo de la República, avenida Salaberry, avenida Garcilaso de la Vega o Wilson, avenida Washington y la avenida Arenales. Hay una pérdida de horas hombre-mujer. Podríamos hablar de estudiantes, podríamos hablar absolutamente de todos, o sea, de los no adultos y de los adultos. Es un caos vehicular el ocasionado por estos 76 millones de dólares que implica esta construcción del bypass. Como el Contralor General de la República, Fuad Curi, no supervisó los 1.300 millones de soles que gastó en su primera gestión como alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, entonces ha visto ahora que hay patente de corso, ¿no?, para que se haga
este bypass sin ninguna autorización. Señor, señora, joven en general, hombre o mujer, si usted instala un negocio sin tener licencia, se lo clausuran de inmediato. En este caso, ni el Congreso, a través de su procurador público, ni el Contralor General de la República, Fuad Curi Sarzar, propuesto por el delincuencial expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, y nombrado con el voto de Solidaridad Nacional, ni este Contralor con su procurador público, ni el presidente de la República, Moisés Ollantumala Tasso, con su ministro de Economía y Finanzas, Alonso Arturo Segura Bassi, a través de su procurador público, han detenido esta obra, pese a que se viola la ley de inversión pública. Pero este presidente de la República, Moisés Ollantumala Tasso, ante los reclamos legítimos de los agricultores y agricultoras de Conga y del Valle Tambo, del caso Tía María, por cuanto que hay estudios de impacto ambiental que han sido cuestionados por sus irregularidades. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de Conga se trajo de Yanacocha a uno de sus gerentes y se colocó en el Ministerio de Energía y Minas? Por supuesto, como había un problema con la Ley de Procedimiento Administrativo General, él no refrendó la resolución, ¿no?, por la cual se dio el estudio de impacto ambiental de Conga, ¿no? Y en el caso de Tía María, entre comillas, se ha subsanado las 138 observaciones señaladas por una entidad internacional, UNOP, sino mediante otros técnicos, lo cual supone una burla gigantesca para los arequipeños. Otra burla de este presidente cobardón, Moisés Ollantumala, ¿no?, que es muy valiente, ¿no?, con el campesinado, pero no lo es en relación con el acto ilícito, porque los campesinos no están en una situación de ilicitud, ellos están defendiendo sus fueros agrícolas, donde están. En cambio, este alcalde de Lima ha comenzado una obra de bypass sin ninguna autorización, y ahí el pusilánime Moisés Ollantumala, ahí sí no hace absolutamente nada. Por otro lado, es tan mentiroso, tan mendaz, tan fraudulento este, aparte cobardón, Moisés Ollantumala Tasso, que ha dicho que no va a hacer prorrogar el estado de emergencia en Tía María, pero ha salido, yo recorto El Peruano todos los días, ya salió un decreto supremo en donde continúa la Fuerza Armada en el Valle del Tambo. Es decir, este presidente no puede, digamos, estar sujeto a los más variados calificativos de lo peor, ¿no? Y cuando haya jueces y fiscales honestos, justos, debe ser sentenciado por haber matado en Madre Mía y haber comprado al testigo Jorge Ávila, cuya hermana y pareja de esta hermana fueron asesinados por Capitán Carlos, el seudónimo que tenía Moisés Ollantumala Tasso. En la revista Caretas del 6 de marzo del 2006 hay una entrevista a este Jorge Ávila, donde este cuenta las circunstancias en donde se produjo la muerte de su hermana y de la pareja y de su fuga, evitando con ello Jorge Ávila su muerte. Pero después fue comprado por $4.500.
los líderes de estos partidos políticos como Alan Rubio, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori y los otros líderes y sus partidos tienen una historia en el Perú de permanentes actos de corrupción que todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú llegamos a conocer a través de lo que escuchamos en las radios, de lo que vemos en los periódicos y en los canales de televisión, donde cada día van aumentando los casos de gran corrupción en sus actos como presidentes de la República, como congresistas, como jueces, como fiscales, como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual también se da en el caso de policías y militares, por lo que ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres, todos ciudadanas y ciudadanos del Perú, que constituimos en el Perú la mayoría en nuestra calidad de que somos trabajadores, trabajadoras, agricultores, campesinos, agricultoras, campesinas, pequeños comerciantes, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, que tenemos la oportunidad en estas próximas elecciones presidenciales y congresales en el 2016 para acabar con esta corrupción y con los corruptos que hay en el Perú, eligiendo a personas que se encuentren en un partido político como Tierra y Libertad, con el ex sacerdote Marco Arana Segarra, que con miembros de su partido como Marisa Glave, Pedro Franque, Verónica Mendoza, Sergio Tejada, cuyos actos de su vida, que los hemos visto, no han tenido actos de corrupción. En cambio han actuado en favor del bien común, o sea, en aquello que beneficia a las mayorías, para que haya una mejor calidad de vida para todos y no para unos cuantos, que son las minorías constituidas por las empresas millonarias como las mineras, petroleras, gasíferas, AFP, productoras de alimentos industrializados, de medicamentos o fármacos, que pagan directa o indirectamente a las encuestadoras para que aparezcan en sus resultados a lideresas políticas como Keiko Fujimori y Gucci con 30%, sin considerar que esta Keiko Fujimori Gucci, con sus tres hermanos, Hiro, Sachi y Kenji, no han sido procesados penalmente por delito de peculado, por haber recibido más de 3 millones de nuevos soles para sus estudios en las universidades en Norteamérica, acreditados fehacientemente, en donde los fiscales de la nación apristas, cuando no, Gladys Margot Echaíz Ramos o José Antonio Tuco Peláez Bardales, particularmente la primera, formalizan la única entidad que, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, puede iniciar una acción penal a través de la formalización, de acuerdo con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, es el Ministerio Público, el fiscal o la fiscal. ¿Saben que estos condenados fiscales de la nación apristas iniciaron proceso penal por delito de enriquecimiento ilícito, en donde los únicos que lo pueden cometer son funcionarios públicos, habida cuenta o teniéndose en cuenta que ninguno de ellos era funcionario público? Lógicamente, al final no tuvieron responsabilidad penal en este delito, pero sí en peculado. Esa es la calidad de fiscales de la nación que hay en el Perú, que ahora tienen estos dos la calidad de fiscales supremos. Yo presenté denuncias acreditadas fehacientemente en cada caso con ellos. Sin embargo,
la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura con el fiscal supremo representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera Bonilla, me la rechazó, declarándolas improcedentes por no haber entregado pruebas. Yo entregué un sinnúmero de pruebas. Sin embargo, con esa mendacidad, con ese fraude, con ese engaño, declararon improcedente ambas denuncias contra estos fiscales de la nación apristas. Entonces, estos 4 hijos sustentaron sus gastos en las universidades de Norteamérica con lo que estaba presupuestado en relación a los servicios de inteligencia nacional de la Marina, Aviación, Ejército y Policía Nacional del Perú. Esto especulado de acuerdo con el artículo 387 del Código Penal. Asimismo, en estas encuestas aparecen 9% Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski 12%, Alejandro Toledo 6%, César Acuña 5%, pese a los graves hechos de corrupción, de ilícitos penales. O de condiciones de antijuricidad en sus actos. Yo les he contado que en relación a Pedro Pablo Kuczynski Godard, él fue 5 años presidente del directorio del NOR, y cuando fue ministro de Economía con Alejandro Toledo Manrique, se opuso a que le cobraran 1.000 nuevos millones al del NOR, por acotaciones hechas por la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT. Todos estos malos políticos, para que no sean juzgados o sentenciados como delincuentes o por sus ilicitudes, usan a congresistas, a jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o del Tribunal Constitucional, como pasó con los apristas Mesía y Gerardo Eto, que por $85,000 pago a cuenta emitieron un fallo por el cual se impidió que fuera sentenciado penalmente el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres. El Congreso, con más de 90 y tantos % de ilícitos penales, sus miembros, ha hecho algo frente a estos dos, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución. A estos dos, Mesía, Carlos Mesía y Gerardo Eto Cruz. Por ello creo necesario, justo y necesario, exponerle sobre la hoja de vida de un político, Marco Arana Segarra, líder de Tierra y Libertad, quien fue retirado del sacerdocio por Satanás Cipriani Torne, por defender a los campesinos y campesinas de Conga. La descripción de la vida de este político, Marco Arana Segarra, aparece en Wikipedia, y lo he considerado importante, más que todo para que este señor no es fruto de una semana, de unos meses, ya de años. Dice: Marco Arana Segarra realizó una maestría en Sociología 1997-1998, especializándose en Gestión y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, gracias a una beca de estudios del Consejo Interuniversitario Belga. Su tesis fue la primera en el Perú sobre conflictos socioambientales, lo cual le permitió nuevamente graduarse con honores. Al año siguiente, en 1999,
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca siguió un diplomado que duró un año sobre agua y saneamiento. En el 2002 viajó a Estados Unidos para complementar su formación académica con un diplomado en gerencia social en el Instituto Interamericano de Desarrollo Social en Washington. En 1985 fue invitado al distrito de Hualgayoc, donde operan las minas más antiguas de Cajamarca, para realizar un video documental sobre la minería y el impacto de esta sobre la agricultura, donde pudo apreciar las insanas condiciones en las cuales adultos y niños se internaban en la mina hasta 1000 metros bajo el nivel del mar, sin cascos ni zapatos. 5 años más tarde, y ya ordenado sacerdote, desarrolló un programa de comedores parroquiales en la comunidad de Porcón. Las actividades fueron ampliándose, llegando a impartir cursos de nutrición, cuidado de niños y jornadas de desparasitación. Posteriormente, con la ayuda de la comunidad, logró fundar el Colegio Cristo Ramos de Porcón, el cual permite que jóvenes de escasos recursos tengan acceso a una educación secundaria de calidad. En 1993, con la ayuda del Centro Episcopal de Acción Social, denunció la expropiación de tierra de los campesinos por parte de la empresa minera Newmont y Buenaventura, cuyos funcionarios norteamericanos finalmente aceptaron su responsabilidad y pagaron una indemnización a los afectados. En 1999 formó Ecovida, la primera organización ecológica del Perú, junto con activistas, biólogos, sociólogos y educadores de la Universidad Nacional de Cajamarca. Con esta organización realizaron varias iniciativas como la campaña para salvar el río San Lucas y la toma de conciencia sobre la quema de plástico. Otra de las iniciativas que desarrolló fue la creación de brigadas de educadores ambientales, que contó con el apoyo de las hermanas franciscanas y que tenía como objetivo ayudar a la población en la formación de biohuertos y en la instalación de cocinas mejoradas. En 2002 creó el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, GRUFIDES, junto a activistas que se centraron en el problema de las comunidades, derechos humanos y derechos ecológicos. El año 2003, su ONG realizó el proyecto Caminos Rurales para la Lucha contra la Pobreza, que incluía 6 estudios sobre carreteras en zonas de pobreza extrema, además del proyecto de desarrollo de capacidades para la resolución de conflictos ambientales, con el que ganaron una distinción del programa Cierre y Democracia. A inicios del 2011, el documental Operación Diablo de Stephanie Boy, en el que participa Marco Arana, recibe el Premio Internacional de Películas sobre Derechos Humanos del Festival Internacional de Cine de Berlín. En él se desarrolla la relación con las empresas mineras. En abril del 2009 funda el movimiento Tierra y Libertad, de tendencia ecologista e izquierdista. En febrero del 2010 es suspendido como sacerdote y decide dedicarse en exclusiva a su candidatura política con miras a las elecciones generales del Perú 2011. Sin embargo, su partido no tenía aún una inscripción electoral propia y busca promover una alianza amplia de partidos progresistas y de izquierda con los movimientos sociales, de cuyo proceso se le propone como candidato presidencial. Sin embargo, su propuesta no se consolidó entre los electores, por lo que desiste temporalmente de su candidatura en el proceso electoral del 2011. Luego de casi 3 años de recojo de firmas, en abril del 2012, logró inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones al partido político Tierra y Dignidad, a partir del cual ha ido promoviendo la creación de un frente amplio de izquierda con miras al proceso electoral del año 2016. En noviembre del 2011, junto a Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, y dirigentes locales de Cajamarca,
inicia un frente con la consigna de buscar la inviabilidad del proyecto minero Conga, el cual estaba a cargo de la empresa minera Yanacocha. Esta empresa había presentado un estudio de impacto ambiental con serias deficiencias, las cuales fueron observadas por el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave. El Ministerio del Ambiente se pronunció y cuestionó el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera Yanacocha, quienes negaron que el estudio de impacto ambiental presentado tenga errores. Las recomendaciones que se le hicieron al estudio de impacto ambiental vuelvo a decir, el Ministerio del Ambiente se pronunció y cuestionó el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera Yanacocha, quienes negaron que el estudio de impacto ambiental presentado tenga errores. Las recomendaciones que se le hicieron al estudio de impacto ambiental no fueron acatadas por la minera. Estas fueron tres. Primero, las lagunas Perol y Mala, debajo de las cuales existe la presencia certificada de roca mineralizada, serán vaciadas con fines del aprovechamiento mineralógico. Sin embargo, las lagunas Azul y Chica serían vaciadas y utilizadas como depósito de desmontes. Al respecto, corresponde un mayor análisis ambiental y social que determine la reubicación de dichos depósitos dentro del área de influencia del proyecto en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas. Segundo, los costos ambientales y sociales asociados al proyecto Conga deben ser adecuadamente valorados en función a los impactos que éste generará en sus etapas de construcción, operación y cierre. Por tanto, dichos costos deberían ser compensados adecuadamente fideicomiso, fondos de garantía, otros, teniendo en cuenta el nivel de inversión, aproximadamente 4.800 millones de dólares, y las ganancias esperadas vinculadas al procesamiento de 3 billones de libras de cobre y 11 millones de onzas de oro que se obtendrán por la ejecución de dicho proyecto. Tercero, Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 75 reconoce a las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad, toda vez que el proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas. Se recomienda efectuar una mayor evaluación a través de un experto reconocido en la materia y de las características hidrológicas e hidrogeológicas de dicha cabecera y de sus características ecosistemáticas entre ellas. A finales de mayo del 2012 se inició un paro regional y luego de continuas movilizaciones masivas, paros y huelgas de diferentes gremios en respuesta y ante la muerte de 5 civiles participantes de las movilizaciones en Celentín y Bambamarca y la represión policial excesiva, el gobierno declaró el estado de emergencia en las provincias anteriores, incluida Cajamarca, el 4 de julio del 2012. Estando vigente el estado de emergencia, Arana se colocó un cartel en el pecho con frases alusivas a la protesta y se sentó en una banca de la plaza de armas de la ciudad. Al ver esto, la policía lo detuvo durante unas horas. En el forcejeo recibió varios golpes. Luego de ser liberado, afirmó que fue golpeado e insultado por la policía durante su retención. Las distinciones que ha tenido Marco Arana Segarra: 2004, Premio Nacional de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; 2005, Premio Nacional de Sociólogo del Perú; 2006, Premio Eloy Rivas de la Coordinadora Nacional de Radios; 2009, Héroe Ambiental, Revista Time; 2010, Premio de la Paz de Aquisgrán, Alemania. Investigaciones y publicaciones: Minería, Pobreza y Contaminación 2000, Desarrollo y Minería 2001, Rol de las ONGs en las mesas de concertación de lucha contra la pobreza 2002, Mesas de Concertación y Participación Ciudadana 2002, Resolución de conflictos medioambientales en la microcuenca del río Porcón
Cajamarca 1993-2002. Promoción y cuidado de la salud de adolescentes y jóvenes haciendo realidad el derecho a la salud 2004. Aportes de la cultura andina a la nueva cultura del agua 2009. Cuidar la Amazonía de otro modo, no tendremos futuro 2009. Uno de los graves problemas de la corrupción y de corruptos lo vemos tanto en el Congreso de la República y en el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde, por ejemplo, Máximo Herrera Bonilla, miembro representante de la Fiscalía del Consejo Nacional de la Magistratura, pese a haber violado el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, al haberse reunido en un restaurante con el fiscal provincial Fidel Castro, postulante a una fiscalía superior, lo que estaba totalmente prohibido y de manera expresa e inequívoca por el principio de la literalidad en este artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, por cuya razón el Consejo Nacional de la Magistratura, por el Pleno, debió haber declarado su vacancia en virtud a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo Nacional de la Magistratura no lo ha hecho. Es un ente que facilita la corrupción y la permanencia de los corruptos. Al igual que lo que ha sucedido con José Antonio Peláez Bardales, fiscal supremo, a quien lo ha debido destituir por el caso Centralita, con los mismos fundamentos que se esgrimieron para destituir al ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Lo mismo sucede, digamos, con estas entidades constitucionales cuya función, de acuerdo con el artículo 112, es velar por la Constitución y hacer las indagaciones, investigaciones. Nada de esto si se refiere a un aprista o a un fujimorista. Estoy hablando del Congreso, en donde más del 90% de sus miembros tiene ilícitos penales, que ante esta causa grave cometida por este miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, representante del Ministerio Público, Máximo Herrera Bonilla, que al amparo del artículo 157 de la Constitución debió haberlo removido, pero no pasa nada, al igual que el delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que de conformidad con los artículos 99 y 100 ha debido de rehabilitarlo por 1000 años, no por 10, porque está la cantidad de ilicitudes. Continuando sobre lo que significa este ente constitucional, Consejo Nacional de Magistratura, que no hace nada contra los corruptos ni contra la corrupción. Más aún, si ahora estamos contratando, estamos certificando, estamos verificando, comprobando que 2 de sus futuros miembros, que han sido elegidos por sus colegios profesionales, con esta nueva ley general de educación hecha por el delincuencial Alberto Fujimori, que lo que dicen que son entidades sin fines de lucro, por favor, César Acuña Peralta es una muestra inequívoca que no es una entidad sin fines de lucro, y ellos tienen una plusvalía. ¿En qué sentido? Por los exiguos sueldos que pagan a sus profesores, por su poco aporte a la investigación, a la innovación científica. Bueno, volviendo a esto, aquí por ejemplo encontramos que por un lado Alfredo Quispe Pariona, el electo representante del Colegio de Psicólogos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual se tiene una grabación en donde se expresa lo peor en actos de corrupción en el aspecto académico. ¿Cómo será en el aspecto político cuando él tenga que actuar
para sancionar a un mal juez o a un mal fiscal, ni hablar, no lo va a hacer. En donde se le escucha a él ufanarse, alabarse de haber hecho negocios ilícitos con el rector de la universidad particular Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, quien como rector de dicha universidad cobraba más de 2 millones de nuevos soles mensualmente como sueldo, en donde este futuro miembro Alfredo Quispe Pariona dice que participó en el tráfico de becas de estudio, en la recategorización de pensiones, en títulos de pregrado, en maestrías y doctorados, al margen del proceso regular de la universidad. Y por otro lado tenemos a Julio Gutiérrez Pebe, aprista, por Dios, quien ha sido elegido por el Colegio de Licenciados en Administración ante el Consejo Nacional de la Magistratura y a quien mañana se le tomará juramento como nuevo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Está todavía Máximo Herrera Bonilla. O sea, va a ser un nido de ratas. En una publicación, paren, mientras, en una publicación de Radio Programa del Perú, aparece el 4 de mayo del 2009, en donde Freddy Otárola, esa joyita de los nacionalistas, bueno, en ese caso precisó que revisando el currículo de Julio Gutiérrez Pebe, encontraron que tuvo 6 requisitorias y registra además calificaciones negativas en la Superintendencia de Banca y Seguros. Además, en internet he visto en el rubro Slide, Share, Net, Palomares, Anselmo, Deuda del Estado y la derecha, aparece lo siguiente: el 2 de mayo del 2010, que en su hoja de vida consigna que Alan García presentó como aspirante a Contralor a Julio Gutiérrez Pebe, quien registra calificaciones negativas deudor en la Superintendencia de Banca y Seguros por créditos otorgados en el Banco Interbank por la suma de $7.766.2.773 y en el Banco de Crédito por la suma de $4.149.481. Cuenta con 6 acusaciones, 5 suspendidas y una vencida, 5 con orden de captura y una con impedimento de salida del país por delitos contra la fe pública, población y delitos contra la familia de los años 1985, 1989 y 1994. Sobre estos 2 miembros elegidos por sus respectivos colegios profesionales, debo indicarles que hay las siguientes normas. Ya le he dicho, este programa Tuco Irico, Ojos y Oídos del Pueblo, es un programa jurídico. ¿Por qué razón? Porque yo las he dicho, ¿no? Yo recorto desde el año 1968 hasta hoy día las normas constitucionales que han resultado modificadas por las que están firmes, pero también las leyes más importantes. Entonces aquí encuentro que el artículo 156 de la Constitución dice: para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades. En la sección 4, régimen de los magistrados, título primero, capítulo único, requisitos comunes, artículo 177, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena textualmente: son requisitos comunes para ser magistrado, numeral 4, tener conducta intachable, o sea, tener una conducta irreprochable. Estos 2 que han sido elegidos por sus colegios profesionales, Alfredo Quispe Pariona y José Gutiérrez Pebe, ¿tienen conducta irreprochable?
cuya función va a ser sancionar a los malos jueces y fiscales, no ratificarlos inclusive. Artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Para ser consejero se requiere primero ser peruano de nacimiento, segundo ser ciudadano en ejercicio, tercero ser mayor de 45 años. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas incompatibilidades de los vocales de la Corte Suprema de Justicia. La irreprochabilidad es una condición sine qua non, indispensable, vital, esencial, capital. Artículo 11. El cargo de consejero vaca por las siguientes causas. Cuarto, por incapacidad moral o psíquica. La vacancia en el cargo de consejero por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3 y 8 se declara por el presidente. En los demás casos decide el Consejo en pleno. Artículo 13. Declarada la vacancia, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura oficia al consejero suplente elegido por la entidad o gremio respectivo, efecto que cubra la vacante hasta concluir el periodo del titular. Yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres, particularmente el destinatario de lo que yo digo está dado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que pueden aplicar un derecho y principio constitucional que es propio del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ellos tienen todas las prerrogativas que hay para los magistrados. Y está justo en el capítulo del Poder Judicial. Aplicar los principios generales del derecho. Si hay vacíos en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en el mismo cuerpo legal se puede sustentar sobre principios generales del derecho. O sea, de acá mismo pueden sacar la norma para decir, oiga, usted no tiene una conducta irreprochable. ¿Me entiende? Por lo tanto, vaca. Espero, señoras, señores y jóvenes en general, que nosotros que constituimos la mayoría, los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, jubilados, pensionistas, pequeños comerciantes, hombres y mujeres, podamos extirpar a esta corrupción y a estos corruptos que están constituidos en nuestro país por estos líderes políticos o lideresas políticas con sus partidos, que desde que yo tengo existencia, que son muchos años, conozco que constituyen gobiernos liberales, que solamente gobiernan para aprobar las concesiones, para permitir que los productos alimenticios industrializados excedan los niveles de azúcar, sal y grasas prescritos por la Organización Mundial de la Salud, o que los medicamentos o fármacos continúen en precios altos. Hasta el próximo programa. Señoras, señores y jóvenes en general, muchas gracias.